Les invito a abrir la Escritura en el libro de Efesios, el capítulo número 6. Y de todo este capítulo vamos a leer en esta tarde un solo versículo, que es el número 10, donde el apóstol Pablo, hablando a los efesios, les dice así: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Leyendo este capítulo me llamó la atención este versículo y particularmente esta expresión que diríamos está casi en el centro del capítulo, que es la palabra confortaos. Y la realidad es que hay muchísimo para decir de esta palabra. A veces pensamos que este confortaos puede ser que venga o derive de confort, de la comodidad o del bienestar. Pero la definición del diccionario común, no el diccionario bíblico, tiene dos aspectos interesantes. La primera es dar fuerza y energía a una persona que se ha cansado o debilitado mucho. Dar fuerza y energía a una persona que se ha cansado o debilitado mucho. Y la segunda acepción de esta palabra dice dar consuelo y ánimo para que resista en las dificultades. Y me llamaba la atención que el Espíritu la ubicara dentro de este capítulo, que en la primera parte, hasta el versículo 9, habla de toda la relación de los deberes domésticos entre padres e hijos, entre siervos y amos. Y luego, en la segunda mitad, se nos describe algo que tal vez sea la parte mucho más meditada y conocida, que es el vestirse de la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios, con el propósito de resistir firmes contra las acechanzas del diablo. Y me puse a meditar en esta parte y realmente esta palabra de ser confortados, cuán necesaria es. Vuelvo a repetir, pensando en la primera parte, en primer aspecto, en las relaciones familiares, y cómo el apóstol utiliza en 3 oportunidades la expresión en el Señor. En el Señor. Primeramente, en cuanto a la relación de hijos y sus padres, en el Señor, el de poder obedecer, el de los siervos, también con corazón, con sencillez, como a Cristo, y de la manera en que obedecemos a Cristo, debemos también aprender a obedecer a nuestros amos en la carne, y luego de servir con buena voluntad como al Señor, así como lo hacemos al Señor. Y yo pensaba al respecto, ¿no? Realmente no es nada fácil esta primera parte del capítulo. Es más, se podría decir que la segunda parte del capítulo tiene mucho que ver y justamente es tan necesaria para poder afrontar esta relación de los deberes domésticos
que muchas veces pensamos, bueno, las asechanzas y la armadura de Dios es para pelear, para combatir contra el mundo. Y la verdad es que en las cosas más simples es donde a veces tenemos, simples en un sentido, ¿no? Que puede ser en la relación de padres e hijos, ¿no? En las cotidianas es donde están realmente las luchas más serias y las que pueden marcar nuestras vidas o no. Y pensaba, porque cuando manda a los padres, a los hijos obedecer, lo hace, dice, en el Señor. Es decir, no porque es tu papá, porque aunque hay promesas para el Señor, pero ya estando en esta presente dispensación de la gracia y hablando de hijos de Dios, de renacidos, la obediencia a los padres, la sujeción a los padres, es en esa misma virtud que debe unirnos siempre a todos, que es en el Señor. En el Señor. No me quiero detener en esto demasiado. Lo mismo que a los siervos, luego los padres. Cuánto cuidado, porque también, aunque no lo dice expresamente, está la expresión de no hacer ese abuso de que porque los hijos se someten o obedecen en el Señor, el cuidado, porque dice, no provoquéis a ira, a ese sentimiento de enfado que es tan grande y de enojo en los hijos. Cuánta sabiduría de Dios y oración merece esta relación, que como padres vamos aprendiendo, porque nadie realmente puede decir que tiene toda la experiencia del mundo para poder enseñar, y cada uno va haciendo su propia experiencia realmente. Pero también dice que hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, con un conjunto de reglas y de normas que llevan un fin determinado, y esto hacerlo de manera constante en el Señor, de la misma manera. Y luego, después de decir todas estas cosas y de los amos, dice confortaos. Y entonces, en toda esta relación, ¿cuánto se necesita realmente? Porque muchas veces en esa relación, bueno, las fuerzas faltan, esa es la realidad. A veces en las relaciones matrimoniales, aunque acá no lo menciona, pero son ejemplos, ¿no? En la relación esposa-esposo, madre-hijo, que está el amor de la madre, por supuesto, el hijo, etcétera, etcétera, pero muchas veces faltan. Y sucede esto, ¿no? Que es una persona que se cansa y se debilita mucho. Y aún en el orden espiritual, a veces se producen esos quiebres dentro de uno que no sabemos qué pasó, pero algo pasó y ya no es lo mismo. Qué tremendo que es eso, porque suele suceder y puede acontecernos a nosotros, que de pronto, bueno, es tanto el cansancio que llegué a tener sobre determinada situación que ya no hay vuelta atrás en una actitud, en una decisión, en algo que puede ser. También el del consuelo que se necesita. Más cuando, como cantábamos en el himno, cuando somos combatidos por tanta adversidad, cosas que se oponen, ¿verdad? Pueden ser enfermedades, duelos, dolores, enfermedades propias, enfermedades ajenas, situaciones complejas, difíciles, en fin,
necesidades materiales, las luchas con nuestro propio yo, con nuestro propio ego, que me llevaba a pensar en la experiencia del Señor Jesucristo, cuando le decía a los discípulos, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y tiene directa relación, porque justamente esta necesidad de ser confortados es en el Señor. No hay otro lugar, es sine qua non, o sea, no tiene otra alternativa, no hay otra forma, no hay otra. Y cuando perdemos esta bendita costumbre, o la dejamos por un tiempo, se nota inmediatamente. Cuando dejamos de buscar al Señor en nuestras luchas o en nuestras necesidades o aún en nuestras debilidades, en nuestro desconsuelo o en nuestro desánimo, para resistir en las dificultades. El apóstol luego, después, ha de hablar de las herramientas o de las armas necesarias para resistir los dardos de fuego que vienen a través de estas relaciones, justamente. A través de estas relaciones. Muchas veces nos olvidamos lo que decía el Señor: los enemigos del hombre serán los de ¿quién? Los de su propia casa, porque realmente del mundo no podemos esperar otra cosa. No podemos esperar flores o halagos, y si los tenemos tendríamos que ponernos a dudar realmente de nuestra experiencia cristiana. El tema es ese. Y cuán necesaria es la realidad de recibir esta forma que el Señor tiene para tratarnos y reconfortarnos. Pensaba en la experiencia de Cristo, que se utiliza esta misma palabra. Y lo podemos leer, si quieren, como para ir redondeando ya. Decía, hay muchísimas cosas para decir. Fíjense en Mateo 26, 38, salvando, por supuesto, la gran diferencia del Salvador nuestro. En el 26, 38 habla justamente en el huerto de Getsemaní, ¿no? Cuando dice en el 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y en otro, en Marcos, en Lucas 22, 43, leemos el versículo 40, Lucas 22, 40, dice, y él se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le sumamos lo que estaba teniendo en ese momento como experiencia el Señor en su corazón, esa tristeza que se moría realmente, una tristeza inmensa por todo lo que tendría que afrontar, que creo que nunca lo vamos a llegar a comprender absolutamente. La experiencia que algunos siervos, por supuesto, lo han discernido, lo han expresado, y a veces nosotros las repetimos porque las aprendimos y no llegamos a comprender la inmensidad de esa tristeza del Señor. Pero dice acá, en el 43, y le apareció un ángel del cielo confortándole. ¿Para qué? Para que pudiese llegar a donde tenía que llegar. Queridos hermanos,
es un texto que da para mucho más, pero quedémonos con esta palabra tan importante. Y eso que no entra en la segunda parte, dice, y en la potencia de su fortaleza, que es para otra meditación más. Pero pensaba en esta palabra, la necesidad que tenemos permanentemente de venir al Señor y ser confortados, reconfortados, ser nuevamente capacitados con energía, con fortaleza espiritual. Cuando hablamos de energía, por supuesto, de fuerzas, hablamos espirituales. No estamos hablando de la energía como puede entender el mundo o las cosas. Hablamos de las fuerzas que necesitamos para proseguir y que el Señor conoce de nuestras muchas debilidades y del peligro que corremos también cuando estamos así. Vino a mi corazón también, y con relación a que Cristo decía, venid a mí los que estéis cargados y trabajados, del versículo ahí en Deuteronomio que leyó nuestro hermano Alfredo el domingo pasado, y del ataque de Amalek, tan sucio y perverso, porque atacaba a la retaguardia, a los débiles, a los flacos, y me llamó la atención esa, porque eso uno lo puede aplicar a uno. La carne va a obrar y el enemigo va a obrar justamente cuando en esa debilidad está descuidada la defensa. ¿Y cuánto estrago puede hacer en las vidas de los hijos de Dios? Y qué importante entonces es que podamos ser reconfortados. Y les digo, y salvando la distancia, normalmente si el Señor necesitaba ser confortado, y Dios le envió un ángel a su Hijo, aquel que tanto amaba, que era su Hijo amado, en el cual Él tenía contentamiento, del cual tenía todo lo que se necesitaba para ser llamado Hijo de Dios, no solamente como la segunda persona de la Santísima Trinidad, sino como Cristo hombre. En ese aspecto tuvo que ser confortado. Como Dios no puede ser confortado, porque es Dios, pero como hombre necesitó ser confortado y necesitó que un ángel descendiera del cielo, apareciese de pronto, y allí, cuando transpiraba grandes gotas de sangre por la agonía tan inmensa que estaba sufriendo, lo reconforta, lo levanta. Nosotros no llegamos a tal experiencia, pero sí seguramente cada uno tiene esa necesidad de ser nuevamente alentado, nuevamente reconfortado, nuevamente sostenido por esa gracia bendita, por el poder de Dios y por esa bendición que tenemos de poder llegarnos al Señor, porque Él se puede compadecer de nosotros. Y nos dice en Hebreos, y con eso termino, para que no nos olvidemos de esta promesa tan bendita, en Hebreos 4, del 14 en adelante, nos dice: por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que esta palabra sea útil para cada uno de nosotros, y si por la mucha actividad, si por las muchas ocupaciones, por las muchas preocupaciones, por momentos dejamos de llegarnos a aquel pontífice en oración, al trono de la gracia, bueno, volvamos
porque es el único lugar donde podemos ser provistos de todo lo necesario para continuar en este camino de fe. Que el Señor nos bendiga, querido hermano.